Entonces se van a dar cuenta que pueden calcular la y de la segunda ecuación, o pueden calcular la z de la primera ecuación, o pueden calcular la y o la z de la tercera ecuación. Ustedes decidan, pero obviamente la que sea más rápida y más eficiente. Entonces, como dice su compañero, vamos a irnos con la primera ecuación. Y de la primera ecuación, si vas a calcular el valor de la incógnita, vas a calcular el valor de la y. Y entonces, resulta que para calcular el valor de la incógnita, pues simplemente vas a hacer operaciones inversas. Y si haces operaciones inversas, te va a quedar que el 20 se queda igual, escribo un menos 3x y escribo un más 5z. Ya calculé el valor de la primera incógnita. Lo único que estoy haciendo es que si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, que está en el miembro derecho. Si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, que también se escribe en el miembro derecho. Ya, calculé el valor de la incógnita. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Perdón, ¿cuál es lo segundo que debo de hacer? Es la sustitución. Ese es el primer paso, ¿eh? Calcular y sustituir. Ese es el primer paso. El siguiente paso otra vez es calcular y sustituir. El siguiente paso es calcular y sustituir. Y entonces vamos a sustituir. Y ahora bien, yo debo de decidir en cuál sustituyo. Si se dan cuenta, puede ser en cualquiera. Pero en la que yo me doy cuenta que es más fácil es en la tercera. Porque si ustedes observan, en la tercera la y está solita. Entonces yo puedo sustituir, es más rápido la sustitución. Y por lo tanto, sustituyo. Y sustituyo quiere decir que van a reemplazar. O sea, va a ser 5x menos el valor de la y. Pero el valor de la y es 20 menos 3x más 5z menos z igual con 8. Si ustedes observan, después del menos hay un por. Como hay un por, aunque no se diga, por eso debo de escribir aquí el paréntesis, porque estoy multiplicando por el valor de la y, que es todo este. Tengan mucho cuidado, porque a veces no escriben ese símbolo de multiplicación. Y fíjense, si yo quito mi símbolo de multiplicación, en ese momento ya todo cambió. Porque al cambiar todo, entonces este es negativo, cuando en realidad es positivo, por la ley de los signos y la propiedad distributiva. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que voy haciendo, ¿no? Lo que voy a hacer aquí, precisamente, a ver, espérenme, ¿eh? Primer paso es calcular y sustituir. Ya calculé y ya sustituí. Vamos a repetir el paso. Repetir el paso es otra vez calcular el valor de una incógnita. ¿De dónde voy a calcular el valor de una incógnita? Pues precisamente de aquí. Entonces, el primer paso fue calcular y sustituir. Otra vez, vamos a calcular y sustituir. Si ustedes se dan cuenta, entonces, de lo que tengo aquí, pues resulta que puedo calcular ya sea la x o a la z, cualquiera de las dos. No importa cuál, la que ustedes decidan. Entonces, vamos a suponer que lo que voy a hacer es calcular el valor de la x, y para lo mismo debo de aplicar los conceptos, que la primera es la propiedad distributiva, y esa propiedad distributiva tiene que ver con ley de los signos, porque voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes. Entonces, inicia el segundo paso. Aquí inicia el segundo paso. Calcular el valor de la incógnita. Por lo tanto, si hago eso, me queda aquí un 5x menos 20 más 3x menos 5z, ya hice la propiedad distributiva, menos la z igual con 8. Y entonces me voy a dar cuenta con mis ojitos de la cara que este que está aquí y este que está aquí se parecen. También me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este z y esta z se parecen. Y también me doy cuenta con mis ojitos de la cara que los otros que se parecen es este y este. Por lo tanto, lo que estoy aplicando, dime 23. Ajá, sí, es lo que le estoy diciendo. Entonces, voy a aplicar términos semejantes. Por eso le estoy diciendo que se parecen, ¿no? Pero entonces, con los términos semejantes, voy a aplicar la ley de la suma, que si se dan cuenta, hay ahí dos términos en x que tienen el mismo signo. Voy a aplicar también la ley de la suma con estos, que es lo mismo. Y luego, si ustedes se van a dar cuenta, como estos están en diferentes miembros de la ecuación, lo que debo de aplicar van a ser la operación inversa. Y entonces, considerando que yo necesito calcular el valor de una incógnita, resulta que voy a dejar aquí el 8x
y voy a escribir entonces 6z. ¿Por qué? Porque voy a calcular el valor de la x. Acuérdense que ese es el objetivo, calcular el valor de la incógnita. ¿Cuál quiero? La que tú quieras. ¿Quieres la x o quieres la z? Bueno, nos decidimos por la x, pero pudiste haber agarrado la que tú quieras. Y entonces por eso hice ley de la suma con términos semejantes y a la vez hice operación inversa. Y luego resulta que por operación inversa me va a quedar aquí un 28. ¿Sale bien? Entonces acuérdense que ya tengo el objetivo. O sea, hay que hacer las cosas para lograr el objetivo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo puedo hacer es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. ¿Por qué? Porque quiero que el proceso sea eficiente. Y para que sea eficiente, los números deben de ser lo más pequeños posibles para que no cometa errores al hacer operaciones con números grandes. Por lo tanto, divido entre 2, divido entre 2 y divido entre 2. Y entonces resulta que me va a quedar un 4x, que es 3z más 14. Y entonces de ahí me doy cuenta que otra vez puedo aplicar operación inversa, y esa operación inversa me va a llevar además a que voy a hacer una simplificación de la fracción. ¿Por qué voy a simplificar la fracción? Pues porque resulta que este 4, cuando va a dividir a los dos, pues puede simplificarse con el 14. Eso implica que también voy a hacerlo, o lo voy a expresar como fracción parcial. ¿Qué quiere decir fracción parcial? Quiere decir que ese 4 va a dividir al 3 y que ese 4 va a dividir al 14. Pero como les estoy diciendo que estoy haciendo fracción parcial, perdón, que estoy haciendo simplificación de fracción, pues aquí me queda 7 medios. Y ya me quedan los números más pequeños. Vuelvo a repetir, estoy aplicando todos los conceptos en un solo paso. ¿Cuál es el paso? Se llama calcular el valor de la incógnita. Oye, pero son muchos pasos. No, son muchos conceptos que implican muchos pasos, pero en realidad nada más estás calculando el valor de la incógnita. Entonces, lo que sigue de calcular el valor de la incógnita es sustituir. Y si ustedes van a sustituir, a ver si me van siguiendo, resulta que yo empecé con esta ecuación que ya marqué en verde, pero luego se supone que sustituí en la segunda, ¿no? Y si sustituí en la segunda, ya sustituí acá. Y entonces, esta sustitución, forzosamente, debe de ser en la que me hace falta. Y la que me hace falta, entonces, debo de escribir 2 que multiplica a la x. Pero la x, saben que es 3/4 de z más 7 medios. Acuérdense que estoy sustituyendo. ¿A quién estoy sustituyendo? A la x. Y luego me doy cuenta que luego sigue un menos 5y. Entonces sigue un menos 5 que multiplica a la y. Pero si ustedes se acuerdan, así como conozco el valor de la x, también ya conozco el valor de la y. Y si conozco el valor de la y, pues simplemente hay que escribir el valor de la y. Espérame tantito. Hola. Entonces, si se dan cuenta, tengo que sustituir con la y. Y la y, ustedes ya saben que es 20 menos 3x. Pero ustedes saben que la x ya la saben, porque la x ya me la sé, ¿no? Ok, lo voy a dejar ahorita así, pero ya saben el valor de la x. Y luego le van a sumar 5z. Le van a sumar 5z, esa fue la y. Y resulta que todavía me hace falta sumarle z, y eso va a ser menos 18. Entonces ya se cumplió todo el paso, que fue calcular el valor de la incógnita y luego sustituir. Y entonces otra vez debo de volver a empezar el método, y el método es ahora volver a calcular el valor de la incógnita. Y si van a calcular el valor de la incógnita, ¿qué incógnita voy a calcular aquí? ¿Por qué? Repitiendo lo que había dicho, ¿no? Entonces resulta que lo que estoy haciendo es hacer la propiedad distributiva. Ya sabemos que este 2 entre este 4 me da 2/4, que simplificado me da 1 medio. Y 1 medio multiplicado por el 3 me queda 3 medios, que es el 3 medios de z. Luego posteriormente habíamos dicho que en la propiedad distributiva, este 2 por este 7 medios, primero divido 2 entre 2 que me da 1, y 1 por 7 me da 7,
Ya después aplico la propiedad distributiva con lo demás. Este por este me da menos 100. Este por este me da más 15. Pero como es x, de una vez estoy sustituyendo el valor de la x que ya conocía. Y luego este menos 5 por este 5 me da menos 25z. Va la última z y luego es igual a menos 18. Y entonces me doy cuenta que lo que debo de hacer ahora, de todo lo que he aprendido, pues es aplicar esta propiedad distributiva, ver términos semejantes, etcétera, etcétera. Pero me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay un denominador, otro denominador y otro denominador. Y como hay muchos denominadores y no me gusta trabajar con denominadores, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad, ya les había dicho, la propiedad de la igualdad cuando hay denominadores es aplicar la propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, multiplican miembro izquierdo y multiplican miembro derecho por el mínimo común múltiplo. Que ahí se ve luego cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Dime. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de todas las bases. La primera base que ustedes ven ahí es el 2. Entonces, el mínimo común múltiplo está formado por un 2. Pero cuando ustedes revisan esta base, resulta que esa base es un 2 al cuadrado. Por lo tanto, en el mínimo común múltiplo, siempre lo que deben de elegir es el exponente mayor. Por eso elegí en el cuadrado. Y entonces este 2 al cuadrado se convierte en un 4. Pero es porque eligen el exponente mayor. Y luego cuando ven la otra base, si se dan cuenta, esta otra base es 2, pero la base 2 ya está. Por lo tanto, no le escriben. Conclusión, ¿cuáles todas las bases multiplicadas? Pues todas las bases nada más es el 2. Pero deben de considerar al exponente mayor, y el exponente mayor proviene de este 4 porque es un 2 elevado al cuadrado. La base es 2, pero el exponente es 4. Y entonces ahora sí, conclusión, van a multiplicar miembro izquierdo por el 2 al cuadrado, que es el 4, y el miembro derecho por el 4. Y entonces ahora sí, multiplico con la propiedad de la igualdad, pero eso implica que voy a hacer una propiedad distributiva, y de esa propiedad distributiva vamos a aplicar ley de los signos. Y también tengo que ver cuál es la operación que hago primero con jerarquía de operaciones. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aplicando todos estos conceptos, lo que hago primero es este 4, entre este 4 me da un 2. ¿Por qué? Porque multiplicación y división tienen la misma jerarquía. Y ese 2 por ese 3, resulta que me queda un 6z. Luego, 4 por 7, pues no es la gran cosa. Ahí me da un más 28, aplicando la ley de los signos. Y luego el 4 por el 100, me queda un menos 400. Y luego, fíjense bien, el 4 multiplica al 15, pero el 15 está siendo dividido por 4. Por jerarquía de operaciones, me conviene primero la división. Por eso 4 entre 4 me da 1, 1 por 15 me da 15, y 15 por 3 me da 45. Fíjense cómo estoy aplicando propiedad conmutativa también. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Pero eso viene dentro de jerarquía de operaciones. Va de nuevo. Este 4, entre este 4 me da 1. 1 por 3 me da 3. 3 por 15 me da 45. Y como tiene una variable que es z, pues debe de ser 45z. Va de nuevo. Este 4 multiplica al 15, pero el 15 está dividido entre 2. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, mejor hago 4 entre 2, que me da 2. 2 por 15 me da 30. Y 30 por 7 me da 210. Ahí elijo cuál es la operación más rápida y por qué. Insisto, es por jerarquía de operaciones. Lo primero que hice fue el 4 entre el 2, que me da 2. 2 por 15 me da 30. Si se dan cuenta que no multipliqué por 7 porque me dio miedo, ¿no? Mejor dije 2 por 15, 30, y 30 por 7 es 210, que es más fácil de hacer la operación. Tú decides cuál te conviene. Y luego, siguiendo con la propiedad distributiva, el 4, dime, 42. Entonces ya me corrigió su compañera que aquí me comí un 8. De hecho sí lo había puesto, pero lo borré, disculpen. Y entonces me hace falta la del 4 por el menos 25, donde ahí sabemos que es menos 100z. Y por último este 4 por esta z, pues sabemos que me da más 4z. Y de aquí hago la multiplicación, por ley de los signos es negativo. 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 1, 4, y aquí tengo 7. Y entonces me doy cuenta que tengo
este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, todos ellos son términos semejantes. Entonces, como son términos semejantes, vamos a hacer ley de la suma y ley de la resta, porque hay números con signos positivos y números con signos negativos. Entonces, si aplico la ley de la suma y la ley de la resta, resulta que este con este ya me dio 51. 51 con este ya me dio 55. Pero como le estoy restando al 100, hago ley de la resta y entonces el resultado de todos ellos me va a quedar un menos 45z. Y luego me voy con los otros también son términos semejantes, y los términos semejantes es que tengo este 28 con este 400, con este 210 y con este 72, que si se dan cuenta por estar en el otro miembro, lo que debo de aplicar también es la operación inversa, además de la ley de la suma y la ley de la resta. Entonces le comienzo, este 28 con este 210 me da 238, pero como aquí hay un 400, entonces debo de hacer la resta de esos dos. Obviamente se va a quedar el signo negativo porque es el mayor. De aquí me queda 2, llevo 1, aquí 4, 6, llevo 1 y son 362. Pero recuerden que este es negativo. Entonces la operación inversa es que va a sumar el 362. Por lo tanto, como va a sumar, va a predominar el signo positivo. Entonces, como son signos diferentes, aquí le resto y resulta que me queda 290. 290. Y entonces, al ser 290, resulta entonces que este resultado, si no mal me falla, este debe de ser 290 positivos. Y entonces, pues me doy cuenta con mis ojitos de la carita que lo único que debo de hacer es que la z es 290 entre 45, que me va a tocar como de a 6. 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 4, 24 y 3, 27, sobran 2. Exacto, me toca como de a menos 6 aproximadamente. Bueno, y entonces me acabo de dar cuenta que ahí hay un errorcillo que cometí en todo el proceso. Entonces, vamos a dejarle aquí, chiquillos. Vamos a dejarle aquí. Lo que va a quedar de tarea es